Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Como parte de las novedades que tenemos en esta tercera temporada, les recordamos que abrimos un canal de comunicación con todos ustedes en el que estaremos recibiendo sus comentarios e inquietudes, por lo que todas sus preguntas o sugerencias les pedimos que nos las escriban a análisis@viva.mx. Y ahora vayamos con nuestra invitada del día de hoy, es Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam Banco. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros en este Análisis Viva. ¿Qué tal, Salvador? Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente y muy feliz porque ha sido una semana sin duda que marcará muchísimo lo que vamos a ver en los mercados en las próximas semanas, inclusive en los próximos meses. De acuerdo. Yo creo que lo que sucedió en estos últimos días lo podríamos catalogar como histórico. Y si quieres comenzamos en ese tenor. El movimiento que realiza Rusia sobre Ucrania, la invasión o el comienzo de una serie de ataques, y cuáles son las implicaciones, ¿no?, para los mercados en el corto y en el mediano plazo. Correcto. El lunes empezamos con la declaratoria por parte de Rusia, particularmente Putin, en donde las regiones de Donbass las declara como regiones autónomas. De una u otra manera empieza a desplegar más tropas, pero creo que vale la pena también señalarnos un poquito para atrás, y esas regiones ya eran o ya estaban ocupadas por separatistas, la mayoría de ellos rusos. Entonces, si bien el lunes comienza de una u otra manera el escalamiento o el aumento de las tensiones geopolíticas, realmente a finales de la semana es cuando Rusia decide ya involucrar el conflicto bélico a través de ataques directos, no nada más a la región de Donbass, sino a varias regiones dentro de Ucrania. Y esto, por supuesto, puso muy nerviosos a los mercados. Vimos cómo de inmediato el precio del petróleo alcanzó y superó los $100 por barril. Vimos un movimiento de aversión al riesgo en donde los mercados, si bien ya venían retrocediendo de manera puntual, el día que estalló el conflicto militar, la aversión al riesgo aumentó, la incertidumbre aumentó y por lo tanto vimos a todos los mercados considerados de riesgo retroceder. En el caso del peso, pues aumentó más de 50 centavos en su cotización, y la realidad es que, Salvador, nadie sabe bien cuál va a ser la duración y la intensidad del conflicto. Pareciera que de corto plazo la solución diplomática ha quedado totalmente desvanecida y mucho dependerá de qué tanto se escalen estas tensiones, el impacto que vamos a tener en los mercados. Pero de entrada, los inversionistas muy nerviosos porque con un precio del petróleo por arriba de los $100 por barril, inclusive con miras a alcanzar niveles mucho más altos, pues podría contaminar la trayectoria de inflación que, como sabes, a nivel mundial hoy es el dolor de cabeza para prácticamente todo el mundo y todos los bancos centrales. Entonces, esto pone presión adicional a un panorama que ya se venía enrareciendo, yo te diría prácticamente desde que inició el año, y que las consecuencias en los mercados sin duda van a depender puntualmente de qué tanto más se escale. Vimos también reacciones, por ejemplo, en el precio del oro. Todas las mineras comenzaron a tener pues una mejor perspectiva, y con respecto a las criptomonedas, que ha sido como el activo preferido hoy en día, pues también tuvieron una fuerte disminución. Creo que a final de cuentas lo que vamos a ver hacia adelante es incertidumbre, es movimientos sobre temores de qué tanto se puede escalar esto, y por supuesto esta incertidumbre va a generar volatilidad y va a generar posiblemente mayores correcciones en los mercados. Además, esto, bueno, el conflicto armado que se está dando en estos momentos entre Rusia y Ucrania, que involucra además pues, a varios países en Europa, el mismo Estados Unidos,
afecta las economías de manera muy importante. En el caso de México, además, estamos, pues, como el resto del mundo, en un proceso inflacionario muy importante. Justamente esta semana tuvimos los últimos reportes en términos de números de inflación, y esto cómo pudiera verse afectado también en el mediano y largo plazo. Sí, correcto. Esta semana nuevamente tuvimos el dato de inflación de la primera quincena de febrero y, contrario a todas las expectativas, en donde se ligaban cuatro quincenas con lecturas a la baja, ahora nuevamente se aceleró. Y la mala noticia, mi querido Salvador, es que se acelera la general y se acelera la subyacente, que es el factor toral de preocupación por parte de Banco de México. Entonces tenemos una inflación que se acelera más que estimados, se ubica en 7.22% para los últimos 12 meses, y la subyacente que se ubica en 6.52%, ambas lecturas en 0.43% quincena a quincena. Vemos al interior, por supuesto, presiones en energéticos, vemos presiones en mercancías, vemos presiones en estos componentes que no necesariamente van a acabar bajando, y en donde pues Banco de México, con la publicación de sus últimas minutas, ya nos dejó ver que este carácter temporal ha quedado totalmente desvanecido y que las bases comparativas ya no son un factor para explicar esta aceleración de los precios. Entonces, una inflación que se sigue acelerando, por supuesto, es una muy mala noticia en un entorno en donde pues no dejan de compartirse las menores provisiones de crecimiento económico, no nada más para México, sino la realidad es que para prácticamente todo el mundo. A lo mejor recordarle un poco a nuestros escuchas recién llegados, a los interesados pero no tan avesados en temas económicos, que después de una decisión de política económica, tiempo después se publican las minutas, es decir, el reporte, lo que se dijo en esas reuniones, y quienes estamos interesados en estos temas tenemos la oportunidad de acercarnos de como si pusiéramos el ojo en la mirilla, o tener el oído en la puerta de la reunión y saber un poco qué es lo que está pensando la Junta de Gobierno. Además, esta reunión en particular es importante por ser la primera con una nueva gobernadora, ¿no? Sí, sí, es correcto. Yo creo que el foco de atención, si bien se diluyó por todo este conflicto bélico, la realidad es que nos deja entrever puntualmente con la nueva conformación de la Junta de Gobierno de Banco de México que se han incrementado las preocupaciones en torno a la inflación. Hay que recordar, Salvador, que en esta última reunión nuevamente se incrementó la tasa objetivo en 50 puntos base para ubicarse en 6%, que fue nuevamente una decisión dividida en donde 4 miembros votaron a favor de subir la tasa en 50 básicos y uno, el disidente, el que todo mundo sabe que es un poquito más del ala dovish, votó a favor de 25 básicos. Pero si hacemos un zoom y, como dices tú, miramos de cerca las discusiones que hubieron en torno a esta junta, llama mucho la atención el ala hawkish o el ala de restricción monetaria por parte de la gobernadora. Llama también mucho la atención que inclusive uno de los miembros apuntó a favor de aumentar la tasa en 75 básicos, y que inclusive Gerardo Esquivel hablaba la posibilidad de evaluar un aumento un poco más agresivo. Creo que a final de cuentas, dentro de las minutas nos deja ver que Banco de México sigue bastante preocupado por el tema inflacionario, sobre todo la inflación subyacente, que es la que constantemente se ha estado acelerando y que precisamente es la más difícil de bajar, y donde el balance de riesgos sigue sesgado al alza en torno a la inflación y a la baja en torno al crecimiento. Más aún considerando que se sigue discutiendo los efectos de los energéticos, de la inflación que acabamos importando de Estados Unidos, que si te acuerdas, en el último dato se aceleró inclusive más que estimados. En Estados Unidos hay una inflación más elevada que en México, cosa que no habíamos visto en muchísimo tiempo, y que esa inflación acaba
generando estas distorsiones o este aumento generalizado también en precios en el caso de México. Entonces, yo creería que después de las minutas y dado el entorno actual, es natural pensar que Banco de México va a seguir con el ciclo restrictivo y yo te diría puntualmente, mi lectura es que va a seguir de cerca todos los movimientos de la Reserva Federal. El tema aquí es que el conflicto bélico pone a lo mejor en dudas la velocidad del ciclo restrictivo por parte de la Reserva Federal y por lo tanto por parte de México, pero de que vamos a seguir con un endurecimiento monetario alrededor del mundo, me parece que es el escenario central. En esta misma línea de seguir con el termómetro en la economía mexicana, tuvimos datos en cuanto a ventas al menudeo en nuestro país, ¿no? Correcto, salieron las ventas al menudeo de diciembre. Mala noticia, retrocedieron en 0.4% mes a mes. Para todo el año 2021 crecieron en 7.7% y el crecimiento anualizado de diciembre fue 4.9%. Si bien es cierto, este 7.7 y este 4.9 suenan bastante sólidos, la realidad es que hay que tomar en cuenta que durante el 2020 la economía prácticamente se desplomó en un nivel que no habíamos visto en los últimos 100 años y que este componente de crecimiento de 0.4% durante el mes de diciembre sí habla de un comportamiento mixto en donde, por ejemplo, supermercados cayeron, enseres domésticos también, y habla también de esta preocupación muy probablemente ahora con respecto a un entorno de alzas generalizadas en precios. Y el tema aquí es que para enero a lo mejor la perspectiva no se pone tan atractiva, dado que durante enero sufrimos con esta nueva ola de Omicron que acabó golpeando pues a prácticamente todo el mundo. Entonces iniciamos justo el año con una marcada o una notoria debilidad en la economía mexicana. Ahora, no todos pudieran ser malas noticias. Tenemos, creo que también, datos en términos de inversión extranjera directa en México que se dieron el pasado martes, en donde se habla pues de algún tipo de recuperación, ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que esa es una buena noticia y que de una u otra manera ha ayudado o ha contribuido a esta estabilidad del peso en donde a pesar de un entorno bastante enrarecido, pues el peso se había mantenido bastante fuerte comparado contra el dólar y sobre todo comparado contra los movimientos que se habían observado en la mayoría de las monedas emergentes. El dato de inversión extranjera directa fue 31.6 mil millones de dólares. Esto es por arriba del promedio de 30,000 que hemos observado en los últimos años. Ahora, creo que también la buena o mala noticia deriva que la mayor parte de esta inversión extranjera directa tiene que ver con la reinversión de utilidades, es decir, es dinero que afortunadamente se queda en México por la reinversión o por los dividendos y que no está saliendo del país, pero no estamos hablando de una nueva inversión por completo que justamente detone el componente que ha estado ausente en la economía mexicana pues de los últimos 3 años, ¿no? Que ha sido justamente la inversión. Pero sin duda este dato que acaba siendo 7.7% mayor año contra año, pues habla de una fortaleza relativa con esta inversión extranjera directa. Si te parece bien, cerremos el tema de México con datos de PIB. Tuvimos conocimiento del cierre, ¿no? En la última parte del año pasado. Sí, es correcto. Tuvimos el dato del PIB, donde se confirmó para todo fin práctico que la economía mexicana entró en una recesión técnica. Hay que recordar que esta recesión técnica comúnmente denominada por los grandes economistas, lo que implica es crecimiento negativo en 2 trimestres consecutivos. Y más allá de mencionar, Salvador, si estamos hablando de una recesión o no, que me parece totalmente ocioso, creo que lo importante señalar ahí es evidente que la economía mexicana perdió y se diluyó todo el dinamismo en la segunda mitad del año. Y entramos en el 2022
con una expectativa sin duda bastante más pobre de crecimiento y de continuación en el crecimiento económico, porque además, pues el panorama en estos últimos días se ha venido complicando de manera importante. La verdad es que sí, como bien dices, parece que el ambiente se está un poco enrarecido. Tenemos el tema además de las tensiones geopolíticas. Y hablando un poco en términos internacionales, tuvimos conocimiento de datos de PMI, tanto para Estados Unidos como para la zona euro. Si te parece bien, y ya cerrando este podcast, ¿Cómo ves estos números en términos generales? Sí, sin duda, yo creo que muy buenos datos, tanto en Estados Unidos como en Europa. En el caso de Europa, se ubicaron en el nivel más alto de los últimos 5 meses. Servicios sorprendió al alza. Estos datos, déjame decirte nada más, Salvador, que son los PMIs adelantados del mes de febrero. Entonces, justamente señalan que el impacto de Omicron ha quedado atrás y muestran un crecimiento bastante importante en el sector de servicios, tanto para Estados Unidos como para la eurozona. Y en el caso de las manufacturas, aún se mantienen en niveles sólidos. En el caso de Europa en particular, se moderó ligeramente este indicador, pero aún así muestra una expansión importante. Pero creo que también vale la pena señalar este último dato que tuvimos esta semana, que fue el PIB del cuarto trimestre del año pasado en Estados Unidos, que justamente y contrario al de México se revisó al alza. Estaba en 6.9%, se ubicó en 7%, y lo que más llama la atención y lo que más nos entusiasma es que si bien el dato de consumo se revisó a la baja, el dato de inversión fue fuertemente revisado al alza, y por eso vemos una mejoría. Sin duda alguna, la inversión es lo que puede empujar y seguir o que sigamos observando hacia adelante un mayor crecimiento económico, no nada más para el 2022, sino para los años subsecuentes. Creo que el dato de PIB, sin tratar de sobredimensionar, es una buena noticia para la economía americana. Y con eso, por supuesto, empezamos el año con un ímpetu pues todavía de bastante dinamismo en la economía americana, que para todo fin práctico es el principal motor de crecimiento a nivel global. Ale, muchísimas gracias por este análisis tan claro. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva. Muchísimas gracias y muy honrada por la invitación. Gracias. Ella es Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam Banco. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen. Si nos están viendo en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, o si no, también compártanlo con sus contactos y con sus amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la siguiente. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.